Buen día, continuemos. En esta hoja que dice costos del mes pasado nos pide encontrar o hacer una comparación entre el mes actual y el mes anterior. Acá cabe hacer notar que cuando hablamos de fechas, en todo modelo de datos tiene que haber una tabla calendario, es decir, tiene que haber una relación con una tabla donde nos muestre las diferentes fechas. Si nos vamos a Power Pivot y vemos nuestro modelo de datos, nuestra tabla calendario en este modelo de datos en específico es tiempo. Es decir, aquí en tiempo, si yo voy a ver qué campos contienen tiempo, voy a tener qué es la fecha, y luego está segmentada por años, por trimestres, mes, semana, día, nombre de mes, nombre de semana, nombre de día, de la semana, etc. Entonces, esa es la idea. Cuando nosotros trabajemos con un modelo de datos y queramos hacer un análisis del mes anterior, del año anterior o del mes siguiente, es necesario contar con una tabla de calendario. Y si de casualidad no tenemos una tabla de calendario, todos los que tengan Excel 2016 pueden ir a la pestaña de diseñar, donde dice tabla de fechas, nuevo tabla de fechas. Y automáticamente nos va a crear una tabla de fechas, tal como les decía, separada por años, por mes, por número del día de la semana y el nombre del día de la semana. Si quisieran ustedes agregar otros campos según requiera su empresa o organización, pues van añadiendo acá a la derecha. En nuestro modelo de datos no es necesario porque ya tiene una tabla calendario. Vayamos de nuevo a ver las relaciones. Aquí tenemos, esta es nuestra tabla calendario. Pero si no tuviera y ustedes quieren hacer un tipo de análisis de tiempo, sí o sí necesitamos una tabla calendario. Si asumimos que no tenemos esta tabla tiempo, entonces yo tendría que relacionar aquí esta fecha date, que es el campo con el cual voy a relacionar. Lo debería relacionar con el tipo de fecha que tenemos acá en COSMIN, que si mal no recuerdo era fecha proceso des, ¿no? Entonces ahí en fecha proceso des de la tabla COSMIN debería relacionar tal como hemos hecho con la tabla tiempo. Vamos a la tabla diseñar y esta tabla yo la debería marcar como tabla de fechas. Ahí ahorita la puedo desmarcar y si estuviera trabajando con ella pues la tendría que marcar. Aquí le digo qué campo es el que va a relacionarse. En mi caso es date, donde está la fecha. Si vemos la tabla esta, la tabla calendario, en vista de datos vamos a ver que hay un campo que se llama date y ahí es donde está almacenada la fecha. En nuestro caso no es necesario porque nuestra tabla calendario en este modelo de datos se llama tiempo, que ya está dividido por fecha, por año, por mes, por trimestre, por día y todo lo que a uno se le ocurra. Si no tienen una de estas tablas en su modelo de datos, pues deben construirla como lo acabamos de hacer para construir esta tabla de calendario. Como no necesito esta tabla de calendario, lo voy a suprimir. Eliminar del modelo. Entonces, de aquí en adelante, cuando nosotros hagamos o resolvamos ese ejercicio de comparar con el mes anterior, pues vamos a hacer referencia a esta tabla tiempo. Volvamos al ejercicio. Ahora sí pasemos a resolver este ejercicio que dice costo del mes pasado. Si recuerdan, en nuestro reporte ya teníamos segmentadores y hemos hecho algunas medidas para encontrar los gastos por combustible, por almacén y por requisición directa. Ya hicimos algunas tablas sencillas y algunas medidas. Esta medida, por ejemplo, la llamamos costo total. A ver, costos totales. Pues ahora lo que nos pide en nuestro nuevo ejercicio es armar una medida que nos dé el costo del mes pasado. Entonces, para esto, cuando nosotros hagamos comparaciones de meses anteriores o años anteriores, necesitamos tener una tabla calendario, que en nuestro modelo de datos se llama tiempo. Entonces, comencemos armando nuestra tabla dinámica. Entonces, armo mi tabla dinámica desde el modelo de datos y aquí voy arrastrando, ¿no? En el campo valores de la tabla COSMIN voy a arrastrar
Bueno, la medida que ya creamos anteriormente, que era costos totales. Ahí, en filas de la tabla tiempo, arrastro los campos año y el nombre del mes, que sería NMES. Ahí. Ahora lo que nos resta hacer es encontrar alguna medida de tal forma que cuando en el selector yo le dé febrero, o mejor dicho marzo, me muestre los costos de enero. Cuando le dé abril, pues me muestre los costos de marzo. Eso es lo que tenemos que lograr ahora con una nueva medida. Vamos a Power Pivot, clic en medidas y le damos nueva medida. Acá en la tabla COSMIN, nombre de la medida, podemos colocar costo total del mes anterior. En descripción podemos indicarle que va a ser, qué sé yo, esta medida nos va a dar el costo total del mes anterior. Medida del costo total del mes anterior, pero el que esté seleccionado en nuestro segmentador. Entonces lo pongamos seleccionado. Y empezamos a colocar nuestra fórmula en DAX. Entonces acá hay dos fórmulas muy importantes que vamos a utilizar, el Calculate y además el DayAdd. Entonces el Calculate, con la fórmula Calculate, nos permite hacer cualquier operación matemática y además con un filtro. Es decir, yo puedo elegir el máximo, el mínimo, el promedio o lo que se nos ocurra dentro de esta fórmula. En nuestro caso requerimos encontrar el costo total o costos totales del mes. Para este caso yo podría crear una suma y todo lo demás, pero como ya tenemos una medida que hemos calculado en el anterior video, donde está costos totales, la podemos utilizar directamente esa. Coma. Aquí depende, ¿no? Dependiendo de su configuración de Excel. En mi caso, para mí es punto y coma, en su equipo puede ser coma, hay que guiarse bien por la ayuda que tenemos ahí. Eso depende de la configuración de su Excel o de su equipo, de la configuración regional de su equipo. Y luego vamos al filtro. Lo que requerimos en el ejercicio es del mes anterior. Entonces, para poder interactuar o sacar valores del mes anterior, vamos a utilizar la fórmula que se llama DateAdd. Y esta fórmula de DateAdd nos pide tres argumentos, uno que es fechas, el otro el número de intervalos y el otro que es el intervalo. En fechas nos dice, ¿no?, cuál es nuestro campo fechas, o sea, con cuál campo o en qué tabla yo tengo almacenado un campo fechas que nos va a servir para interactuar. El número de intervalos nos dice cuánto queremos ir para atrás o para adelante. Si queremos ir para adelante, colocaremos un número positivo, y si queremos ir para atrás, un número negativo. Y el intervalo le tenemos que indicar si va a ser días, meses, años o meses, ya sea para adelante o para atrás. En nuestro caso, yo mi campo fechas lo tengo dentro de la tabla tiempo, y ahí tengo mi campo fecha. Luego nos dice, yo requiero que vaya un mes para atrás, entonces le colocaré -1. Y en el tercer argumento, pues lo que quiero es que me retroceda en mes, entonces colocaré en inglés month. Ahí. Cierro el paréntesis del DateAdd y cierro el paréntesis del cálculo. Además, esto no es cualquier número, es un monto de tipo moneda, así que le voy a poner símbolo de pesos. Decimales 2, le doy clic en aceptar. Acá tenemos entonces el mes anterior, por ejemplo, el mes de febrero es, hagamos aquí abajo, el mes de abril es 54.283.000 y el mes anterior es 49.260.000, como lo tenemos acá. Entonces ya hemos calculado en esta columna los valores de los costos totales del mes anterior. Lo que nos pide en el ejercicio es la diferencia del mes actual con el mes anterior. Entonces eso es lo que vamos a realizar.
Para eso vamos a crear una nueva medida. Vamos a medidas, nueva medida, y vamos a calcular dentro de la tabla COSMIN. El nombre de la medida va a ser diferencia contra el mes anterior. La descripción pues no va a ser más que, ¿qué les puedo decir? La resta, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, la resta, costo total del mes actual menos el costo total del mes anterior. Vamos a nuestra fórmula y colocamos o insertamos esa diferencia, que sería en nuestro caso costo total del mes anterior menos el costo total, que en nuestro caso sería costos totales. Costos totales. Como es términos monetarios, damos tipo moneda y elegimos pesos. Y le damos clic en aceptar. Se nos arma otra columna donde podemos ver acá, por ejemplo, que el costo del mes de febrero ha sido 49 millones y el costo del mes anterior es 43 millones, por lo tanto tenemos menos 6 millones. Esto del orden de la diferencia o de la resta que acabamos de realizar depende mucho de la empresa que estén trabajando. En algunas empresas este signo negativo lo ven mucho mejor porque les indica pérdida. En otros prefieren que digan cuánto se ha perdido, entonces signo positivo. Para no entrar en conflictos, aquí lo hicimos de una manera donde muestra signo negativo, donde ha habido aumento de costo. Pero acá en el enunciado nos indica que sea de número positivo. Si vemos aquí el reporte, ¿sí? Nos está dando con números positivos, entonces eso es lo que vamos a hacer. Lo hicimos de esta manera para que vean que sí se puede y depende de la empresa cómo interpretan el signo negativo y el signo positivo. Entonces vayamos a editar esta medida. Entonces voy a medidas, administrar medidas. En nuestro caso es diferencia contra el mes anterior, le doy clic en editar y cambiemos el orden, ¿no? En este caso sería costos totales menos el costo anterior del mes, el costo total del mes anterior, y le damos clic en aceptar. Y como van a poder apreciar, esta columna van a cambiar ahora los signos, ¿no? Le doy clic en aceptar, clic en cerrar, de esa manera. Entonces hasta aquí yo ya tengo la diferencia de costos entre el mes actual y el mes anterior. Además, no solo nos piden valor numérico, sino también en porcentajes. Entonces realicemos una nueva medida para calcular esos porcentajes. Para esto vamos a medidas, nueva medida. En nombre de medida vamos a colocar diferencia en porcentajes contra el mes anterior. Y en la fórmula sería básicamente la diferencia contra el mes anterior dividido entre costo total del mes anterior. Y esto nos daría en porcentajes. Entonces vamos a categoría, número, y le indicamos que sea de tipo porcentaje. Y le damos clic en aceptar. Vemos más a la derecha que nos ha añadido un campo. Por ejemplo, en febrero hemos tenido un 14% más de costo. De igual manera, en el mes de julio hemos tenido un descenso de
8.4%. Acá hay un detalle muy importante: en la primera fila, en enero de 2016, hay un error porque no tenemos un valor anterior, entonces ha hecho una división por 0. Para subsanar este errorcito vamos a utilizar una nueva fórmula, una nueva función en realidad, que se llama divide. Y divide tenemos que ingresar tres parámetros: numerador, denominador y también un valor por defecto en caso de que ocurra una división por 0. Vayamos a modificar nuestra medida. Vamos a medidas, administrar medidas. En nuestro caso es diferencia en porcentajes. Le doy clic en editar. Y ahora, en vez de colocar todo esto, que me lo voy a copiar para evitar typear de nuevo, utilizamos la función divide. Acá nos dice cuál es el numerador. El numerador va a ser la diferencia del mes anterior, punto y coma o coma según como tengan su configuración regional de su equipo, y en el denominador va a ir costos totales del mes anterior. Punto y coma o coma, como les decía, según como tengan configurado su equipo, qué valor voy a colocar en caso de que haya una división por 0. En mi caso vamos a introducir o que escriba 0. Cerramos paréntesis. Podemos verificar que está correcta la función dando clic aquí en comprobar fórmula y le damos clic en aceptar. Clic en cerrar y ya tenemos, ¿no? Entonces, cuando no haya un valor anterior, o sea, cuando haya una división por 0, directamente va a colocar 0%. Hasta aquí ya tenemos armada nuestra tabla dinámica. En el próximo video vamos a empezar a hacer las gráficas que nos pide en el ejercicio. Hasta la próxima.